ahí las posibles soluciones. Ok, entonces, a ver, vamos a empezar con este ejercicio que había quedado. Creo que desde el ejercicio número 2, que decía, declara dos variables flotantes, ¿verdad? Realizar operaciones de suma, resta. Bueno, este ejercicio era muy similar al que ya habíamos hecho al finalizar la clase pasada, que era este de aquí. A ver, lo voy a copiar por acá. Ahí está. Era este pequeño ejercicio. No sé si a alguien le gustaría copiar y pegar su código por aquí, por el chat, para probarlo y a ver qué tal. Y mientras tanto, yo voy a ir creando un nuevo notebook aquí en el Google Drive, que va a ser la clase número 2. Ahí está. Ahí vemos que Jaime nos ha enviado un ejercicio que él ha resuelto, ¿no? A ver, vamos a copiarlo. Y voy a compartirles por aquí mi pantalla. Muy bien, ahí me confirman, por favor, si lo pueden ver. Ahí se logra ver, ¿verdad? Ok, muy bien, genial. Ok, listo. A ver, ese es el código que nos había enviado Jaime hace un pequeño rato. Voy a poner acá una celda de texto para ir sabiendo qué ejercicios estamos haciendo, ¿ok? Voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí. Ahí está. Recuerden, ustedes pueden crear, si gustan, un nuevo notebook. Ejercicios, en este caso, de la clase pasada. Ahí está. Esto como formato título. Recuerden, para formato título yo puedo colocar aquí un numeral, ¿ok? Listo. Y este vendría a ser el ejercicio número, vamos a ponerle que es el número 1, porque el anterior ya lo habíamos hecho la clase pasada. Entonces, a ver, declara dos variables flotantes. Recuerdan que eran los flotantes, ¿verdad? Eran números decimales, ¿ok? Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Muy bien, entonces aquí declaramos la primera variable, que vendría a ser 3.1, la segunda, que es 2.2, y vamos imprimiendo aquí los resultados, ¿no? Por ejemplo, la suma es, y lo que ha hecho aquí Jaime, por ejemplo, es poner a más b, y lo ha colocado dentro de una función que se llama round, ¿ok? Esta función, ¿para qué sirve? Sirve para redondear la cantidad de decimales de un número float, ¿no? De un número decimal. Es decir, a ver, antes de compilar esto, por ejemplo, si yo tengo aquí, coloco, ¿no? Round, y aquí coloco el número, vamos a colocar el número pi, por ejemplo, ¿no? Con sus 6 primeros decimales, ¿no? Que es 3, 14, 15, 9, 2. Esos son los 6 primeros decimales del número pi, ¿ok? Si yo le doy, si ejecuto esta celda con esta función de aquí, vamos a esperar un rato. Recuerden que la primera ejecución siempre demora un poco porque se tiene que conectar, ¿no? con el sistema. Listo. ¿Qué me está arrojando? Fíjense que únicamente me está arrojando el número entero. Es decir, está redondeando este número, ¿no? Pero si yo le coloco aquí otro parámetro a esta función round, es decir, le pongo coma, y aquí le pongo, por ejemplo, un número 2, ¿qué es lo que va a hacer este 2? Que lo va a redondear a 2 decimales. ¿Ok? Es decir, yo voy a tener este número, pero únicamente con sus 2 decimales. Y así puedo ir jugando, ¿no? Por ejemplo, si pongo aquí el número 4, aquí voy a tener el número pi redondeado a 4 decimales. Fíjense que lo redondea, en este caso coge los 4 primeros decimales, pero no es que coge el 14, 15, sino que el 5 lo redondea a 6, porque ya sabemos que como es el número que le sigue es 9, pues va a ser que este se redondea a 6. Ok, básicamente esa es la función round.
Muy bien, redondear. Ok, ya hemos aprendido esta función. Entonces vamos a seguir por acá y eliminar esto. Entonces, esto es lo que hizo Jaime, ¿no? Como son dos floats, en este caso, si los sumamos, quizás nos van a salir con una cantidad de decimales. Entonces, lo que he hecho él es tratar de uniformizar todo, ¿no? Es decir, que todos los resultados nos salgan con al menos dos decimales, ¿ok? Por ejemplo, aquí la suma es 5.3. Bueno, en este caso, debido a que la misma suma, que es 3.1, más 2.2 únicamente nos arroja un número con un solo decimal, que es 5.3, lo deja ahí, ¿ok? O sea, solamente si tiene más de dos decimales, lo va a truncar en dos. Pero si tiene menos de dos, obviamente no va a ser necesario, ¿no? Entonces aquí tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Muy bien, gracias Jaime. Veo que aquí más compañeros han estado enviando sus códigos. Ok, genial. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Muy bien, genial. Entonces, a ver, vamos a ver el siguiente ejercicio, que es este de aquí. Aunque este creo que ya es demasiado, un poco sencillo, ¿no? Ya lo habíamos hecho incluso en la clase pasada explicando. Declara dos variables de tipo cadena e imprime su concatenación. Debe ser un código a lo mucho de 3 líneas, o de 4 si lo gusta, si así gusta. Por ejemplo, inicializan una variable, luego inicializan la otra, luego crean una variable de concatenación y luego imprimen esa última variable que han creado, ¿no? Ese podría ser una solución. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, Jaime aquí nos acaba de enviar su código. Vamos a probarlo. Es este de aquí. Vamos a copiar por aquí el texto. Viene a ser el ejercicio número 2. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jaime? A ver, puso aquí prácticamente, básicamente su nombre, ¿no? Creó una variable que se llama var1, le asignó, recuerden que este igual significa asignación, ¿ok? Le vamos a asignar el valor Jaime a la variable var1. Y aquí está haciendo lo mismo, le está asignando el valor Sánchez a la variable var2. Y está imprimiendo, ¿no? Mi nombre es var1 y var2, los está concatenando. ¿Ok? Y aquí lo tenemos, ¿no? Muy bien. Recuerden que, por ejemplo, en esta parte de aquí se está generando dos espacios. ¿Ok? ¿Por qué se genera dos espacios? Porque la coma en sí ya nos genera automáticamente un espacio en blanco. Y miren que en esta frase tenemos otro espacio en blanco. Entonces, básicamente estamos sumando dos espacios en blanco, ¿no? Entonces, si no queremos que queden dos aquí, simplemente tenemos que eliminar este pequeño espacio. ¿Ok? Y ahí va a estar perfecto. Si gustan, también otra forma es haber creado otra variable, por ejemplo, para nombre completo, ¿no? Es decir, ponen aquí nombre completo y aquí es donde realizan la concatenación. Por ejemplo, var1 más var2. Pero aquí va a haber un pequeño problema, ¿verdad? Porque si yo pongo aquí el nombre completo, a ver, ¿cuál creen que será la salida aquí? ¿Será idéntica a esta o no? A ver, ¿quién puede decirme si la salida será idéntica o no? No, ¿verdad? Va a salir pegado, ¿qué cosa? El nombre. Aquí no va a haber ningún espacio. ¿Por qué? Porque lo estamos concatenando con el más. Y recuerden que el más no está generando un espacio adicional. Entonces, para ello, bien, también podríamos hacer esto de acá. Recuerden que hay múltiples formas de hacerlo, todas son válidas, ¿ok? Ninguna es mejor que otra. Pero la idea es conocer esas múltiples formas que podemos hacer para concatenar textos. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. Exactamente, los une.
Listo, muy bien, gracias, Jaime. A ver, vamos a ver el siguiente ejercicio que había quedado, que es este de aquí. Declara, pues, así, se copió todo. Ahí está. Declara una cadena e imprime su longitud. A ver, yo lo voy colocando por acá. Declara una cadena e imprime su longitud, es decir, cuántas letras tiene esa cadena, ese texto. Muy bien, ahí vemos que Jaime nuevamente ha enviado un código. Ángel nos dice, para que salga un espacio entre el nombre y el apellido, habría que crear un string con un espacio en blanco. Claro, también podría ser, Ángel, ¿no? Lo que nos dice Ángel, por ejemplo, es crear aquí un string que se llame, ¿no? Espacio en blanco. Algo así, ¿no? Y crear así un simple espacio en blanco. Y copiar esto de acá, por aquí. Algo así, ¿verdad? Es válido también. Es otra forma de hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Aquí, por ejemplo, Jaime nuevamente nos ha enviado. Al parecer, Jaime ha podido hacer todos los ejercicios. Entonces, ¿qué ha puesto Jaime aquí? A ver, ha creado una variable que se llama largo y le ha asignado este nombre, este apellido. ¿Ok? Y ha puesto aquí la longitud del texto es, y ha colocado aquí una pequeña función que se llama len. Ok, ¿qué va a hacer esta función de aquí? Es precisamente, nos va a dar la longitud o la cantidad de caracteres que tiene un texto, ¿verdad? Es decir, si yo coloco aquí, por ejemplo, len, y aquí coloco el texto hola, el resultado va a ser 4, ¿verdad? Porque este texto tiene 4 caracteres. Si yo le voy sumando aquí caracteres, voy a tener este resultado, ¿no? La longitud. Entonces, con esta pequeña función, yo voy a poder determinar la cantidad de caracteres que tiene ya sea un texto o también, que ya vamos a ver más adelante en clases posteriores, vamos a ver, por ejemplo, cómo hallar las longitudes de colecciones, como las listas, por ejemplo, ¿no? Ok, pero eso lo veremos ya más adelante. Entonces ya sabemos, mientras tanto, que len se encarga de obtener la cantidad de caracteres de un texto. Muy bien, entonces aquí vemos, ¿no? La longitud del texto es 7. Ahora, una pequeña recomendación para Jaime y para todos. Traten de, cuando creen sus variables, cuando creen los nombres de sus variables, traten de que tenga un poco de sentido, ¿ok? Porque aquí, por ejemplo, lo que hizo Jaime es nombrar a su variable largo. Pero, ¿qué significa largo en realidad? Largo vendría a ser la longitud, ¿verdad? Pero aquí prácticamente estamos diciendo que largo es igual a Sánchez. Entonces, esto cuando estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto más grande, lo recomendable es poner nombres que tengan un mejor sentido, ¿ok? ¿A qué me refiero? A que si yo voy a colocar un apellido aquí, lo recomendable es que yo aquí, esta variable, lo llame de esa forma, ¿no? Ya sea un apellido o ya sea un nombre, ¿verdad? Algo así, ¿no? Para que tenga sentido, porque ¿qué Sánchez? Es un apellido, ¿ok? Algo así. Yo no puedo decir Sánchez es un largo, ¿no? No tiene mucho sentido eso. Y lo que sí podría hacer, por ejemplo, es colocar aquí largo es igual a ¿qué? A len, apellido. Ahora sí estoy diciendo, ¿no? O no necesariamente largo, igual podría ser, por ejemplo, longitud, quizás, ¿no? Esto sabemos que me va a dar 7. Entonces, ¿qué es 7? Es una longitud. Entonces, ahí ya vemos que tiene un poco más de sentido, ¿no? Vemos que Sánchez es un apellido y que este valor numérico es una longitud. ¿Y qué voy a imprimir aquí? Pues voy a imprimir la longitud. ¿Okay? La longitud del texto es longitud. Entonces, si bien no he afectado el código, es decir, si bien no he afectado aquí la salida del código, lo que he hecho es darle un poquito mejor de
coherencia al código, ¿ok? Que tenga un poco más de sentido. No sé si me logré explicar en esa parte. Si quedó todo claro ahí, Jaime y los demás. ¿Quedó claro a qué me refiero con darle un poco de sentido a los nombres de mis variables, verdad? Claro, como dice Ángel, no habría que estandarizar el nombre de cada variable según su contenido. Si vamos, por ejemplo, a crear varios nombres, si por ejemplo, vamos a crear 10 variables donde cada una va a contener un nombre distinto, posiblemente pondríamos, ¿no? Nombre 1 es igual a tal, nombre 2 es igual a tal, nombre 3 es igual a tal, ¿no? Y así lo vamos creando. Ok, chicos. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente, que es esta de aquí. Dice, declara una cadena en minúsculas e imprímela en mayúsculas. Si creamos una variable que contenga solo letras minúsculas e imprimimos esa misma variable, pero cambiado a mayúsculas. Okay, veo que Jaime nuevamente nos ha enviado aquí un código. Juan también nos ha enviado aquí su código. A ver, esta vez vamos a copiar el de Juan, a ver, para variar un poco. Ahí está. A ver, ¿qué nos dice Juan? Ahí está, ¿no? Juan ha creado su variable que se llama cadena min, ¿ok? Muy bien, que significa cadena minúscula. Y ha colocado aquí minúsculas. Y luego, ¿qué ha hecho? Ha aplicado un método. ¿Cuál es el método que ha aplicado? El método upper. ¿Ok? Entonces, ejecutamos esto y aquí tenemos el texto, ¿no? Ha cambiado todo a minúsculas. Entonces, básicamente esa es la función de este método upper. Un método es muy similar a lo que es una función. Lo que pasa es que tiene una estructura distinta de escribirla, ¿no? Por ejemplo, si upper fuera una función, como la función sprint, la función input que ya conocemos, lo escribiríamos así, ¿verdad? Y adentro aquí el texto, ¿ok? Esto sería básicamente una función, pero esto en Python no existe, ¿ok? No existe la función upper, pero lo que sí existe es el método upper. Y un método se diferencia porque coloco aquí el dato y luego del dato coloco un punto y ahí coloco el nombre del método. ¿Ok? Es muy parecido, que es prácticamente lo mismo que lo que hace una función, pero tiene una sintaxis diferente. ¿Ok? Y en este caso vemos que aquí este texto que está en minúsculas lo ha transformado en mayúsculas. Ok, eso es para transformar a mayúsculas, y para transformar a minúsculas, pues vamos a tener un método similar que en este caso se llama, perdón, lower. Y vemos cómo aquí el texto que está en mayúsculas lo ha transformado en minúsculas. Y si ya el texto está aquí en minúsculas, por ejemplo, vemos que aquí tenemos la T en mayúscula y lo demás en minúsculas, pues lo que está en minúsculas obviamente lo va a dejar en minúsculas. No es que lo vaya a cambiar ni nada. ¿Ok? Entonces, eso es el método upper y el método lower en este caso, ¿no? Muy bien, ahí Nolan también nos ha enviado un pequeño código, cadena minúscula, Solamundo, y también ha utilizado el método upper. Muy bien. Ah, Gabriel, sí. Bueno, para los que no pudieron estar la clase anterior, lo que yo estoy utilizando es el Google Colab de Google Drive, ¿ok? No hay que instalar nada en la computadora, solo hay que instalarlo en la nube, que demora menos de 10 segundos, ya lo han comprobado. Y solamente hay que tener una cuenta de Google Drive y ahí se descargan el Google Colaboratorio. No, Google Colab, así. De igual manera, ustedes pueden usar el editor que gusten. Si quieren, usan el Visual Studio, si quieren, usan el mismo CMD, si gustan, usan
Anaconda y Spider, ¿no? Esos de ahí. Pero yo estoy usando eso porque es un poco más accesible para todos, ¿no? Ok, sí, Gabriel, no te preocupes, puedes usar el editor que a ti más se te acomode, no hay problema. Muy bien, vamos a seguir aquí. Ya creo que nos falta este último ejercicio de la clase pasada. Vamos a tratar de terminarlo. Aquí lo tenemos. Nos dice, declara una cadena e imprime el primer y último carácter. A ver, ¿cómo sería ese ejercicio de aquí? Con el 5 acá. Declara una cadena e imprime el primer y último carácter. Muy bien, ahí Juan nos ha enviado su código. Vamos a copiarlo. Ahí está. Creo que mejor lo pongo un poquito más grande, ¿no? Para que se vea mejor. Sí, porque se está viendo muy pequeño. Ahí creo que se ve mejor. Listo. ¿Qué hizo aquí Juan? Bueno, creó su cadena, ¿no? Cadena carácter, clase modelo. Muy bien. El primer carácter es, ¿y qué ha hecho aquí? Miren, ha usado estos pequeños corchetes y adentro ha colocado un número. Ok, ¿a qué se refiere este número 0? Se refiere a que estamos ubicando al primer elemento de este texto. ¿Ok? Uy, no quería hacer esto. Ya. Entonces, vamos por partes. Si yo tengo una cadena, por ejemplo, aquí, texto, ¿sí? Y yo quiero obtener la primera letra, cada una de las letras, cada uno de los caracteres va a tener una determinada posición. ¿Ok? Va a tener una posición. Entonces, en Python, la posición, ya sea de una cadena o de una lista o de cualquier colección que sea ordenada, va a empezar con la posición número 0. ¿Ok? Es decir, esta letra T está en la posición 0. Esta letra E está en la posición 1. Esta letra X va a estar en la posición 2 y así sucesivamente, ¿no? La posición 3, la posición 4. Entonces, si yo coloco aquí, por ejemplo, texto 0, voy a tener como salida la letra T, ¿verdad? Si coloco texto 1, como salida voy a tener esta letra E, ¿ok? Y así. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un texto muy largo y quiero obtener la última letra? O sea, la última posición del texto. Me voy a poner a contar quizás todas las letras. O otra forma de hacerlo podría ser obtener la longitud de ese texto, ¿verdad? Por ejemplo, poder decir, texto es igual a esto. Uy, no. Podría, por ejemplo, obtener la longitud. Ya sabemos que es con la función len. ¿Ok? Aquí tengo la longitud. Esto me va a dar un número. Y luego obtengo la posición de la longitud final. Es decir, si esto tiene 30 caracteres, ¿verdad? Longitud va a ser igual a 30 y yo voy a sacar la letra número 30. Pero recuerden que esto empieza en 0. ¿Ok? Es decir, si esto tiene 30 números, la última letra ¿en qué posición estará? A ver, ¿quién me puede decir? Imaginemos que esto tiene 30 caracteres. La última letra ¿en qué posición estará? Muy bien, muchos dicen aquí 29, ¿verdad? Ok, exactamente, 29, porque esto es 0, esto es 1, entonces es como que todos se han corrido uno hacia la izquierda, entonces el carácter 30 será el 29. Entonces, por esa razón es que yo aquí en la longitud, si es que me va a dar 30,
tengo que restarle 1. ¿Ok? No sé si se entendió ahí por qué tengo que restarle 1. Entonces, por ejemplo, yo doy aquí, lo ejecuto, y efectivamente me va a dar la última letra, que es la letra L. ¿Ok? Exactamente. No he tenido que restarle 1 porque todos se han corrido 1. Ya, pero hay una forma más fácil en lugar de estar haciendo esto, que es justo lo que ha hecho Juan aquí. ¿Ok? Cuando el texto es muy largo y yo quiero obtener el último carácter, yo puedo únicamente poner aquí el -1. Este -1 me quiere decir obtener la última letra o el último carácter del texto en cuestión, ¿no? Que está aquí. Y aquí tengo la letra L. Y si quiero ir para atrás, es decir, quiero obtener aquí el penúltimo, pues simplemente -2. Y así voy corriendo, ¿no? De derecha a izquierda en este caso. Este sería el -1, este sería el -2, este sería el -3, y así sucesivamente, ¿verdad? Muy bien, entonces, por esa razón es que aquí Juan, para hallar el primer carácter, ha puesto el número 0, y para hallar el último, ha puesto el -1. Y con esto obtiene la C, que es esta de aquí, y la O, que es esta de aquí. Ok, muy bien. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Quiere decir que en Python no existe el left o right. ¿A qué te refieres con left o right? No entiendo eso. ¿Cuenta los espacios en blanco? Sí. Recuerden que el espacio en blanco es un carácter también. Por lo tanto, lo va a contar. Siempre lo va a contar. Si se puede utilizar esas funciones. La verdad, no estoy seguro. Yo nunca me he visto en la necesidad de usar alguna función de esas, left o right. No, creo que no. Creo que en Python no existe. A ver, vamos a ver. De repente me estoy equivocando, pero a ver, left. No, al parecer no está definido. No, en Python no existen esas funciones. Hay librerías de repente que sí utilizan esas funciones, left y right, pero hay que importar esas librerías quizás. Ah, ¿se refiere a la posición de un string? Sí, me parece que sí. Me parece que sí existen librerías que poseen esas funciones. Pero no está como tal instalado en Python sin importar ninguna librería. Claro, si la longitud es 30, el carácter central sería -15. Claro, sí, sería -15. A ver, Luis Enrique dice que son librerías. Ya, miren, justo en la clase de hoy, más en unos minutos, vamos a hacer uso de una pequeña librería, ¿ok? Para resolver un ejercicio. Muy bien, entonces vamos a entrar con el tema de hoy. Ya nos hemos llevado una media hora para resolver esto, así que ojalá nos dé el tiempo. Voy a dejar de compartir un rato para compartir el tema que toca el día de hoy, que es este de aquí. Vamos a ver un poco las estructuras de control condicionales, ¿ok? ¿Me confirman si se ve, por favor? Creo que sí se ve, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, vamos a ver lo que son, por ejemplo, los datos ingresados por el usuario. Ok, ¿qué son los datos ingresados por el usuario? Básicamente, su mismo nombre lo dice, ¿no? Esto lo vamos a realizar con una función que se llama input. Es decir, el programa nos va a pedir ingresar un dato y nos va a dejar una pequeña cajita para que nosotros ingresemos ese dato. Este mecanismo permite que un programa solicite al usuario
que introduzca información y luego captura esa entrada como una cadena de texto. Ok, eso es muy importante. Recuerden que cuando nosotros ingresamos un dato, el dato siempre va a estar en, su tipo de dato va a ser un string. Okay, por lo tanto, si queremos transformarlo a un número, tenemos que hacerlo con la función int. ¿Ok? Entonces dice, esta función es común para interactuar con el usuario y hacer que los programas sean más dinámicos y personalizables. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un par de ejercicios donde vamos a aplicar datos ingresados por el usuario. Pero antes, a ver, antes de ir con estos ejercicios de aquí, voy a ir nuevamente al Colab. ¿Ok? Y aquí voy a poner datos ingresados por el usuario. Creo que sí se ve, ¿verdad? Ya está. Entonces, por ejemplo, si nosotros escribimos aquí input, es como si fuera un print. Aquí vamos a poder escribir un texto. ¿Ok? Por ejemplo, ingrese su nombre. Ingrese su nombre. Dos puntitos y un pequeño espacio. Muy bien, si nosotros ejecutamos esta función, vean que aparte de imprimir este mensaje, ingrese su nombre, nos está dejando aquí una pequeña cajita para nosotros ingresar un dato. ¿Ok? Es decir, si nosotros, por ejemplo, ingresamos aquí el nombre Juan, pues ahí va a acabar el programa, automáticamente se va a imprimir el dato que hemos ingresado. ¿Ok? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Además de dejarlo ahí, podemos, este dato que hemos ingresado, guardarlo en una variable, por ejemplo, nombre, ¿no? Nombre. Y luego vamos a poder usar ese nombre para imprimir, por ejemplo, un mensaje de bienvenida, ¿no? Hola, nombre. Ahí está. Entonces, ahí ya tenemos un pequeño código que nos va a generar, uy, aquí me faltó la coma. Aquí tenemos ya un pequeño código que nos va a pedir ingresar nuestro nombre y nos va a saludar, ¿no? Hola, Juan. ¿Ok? Es un uso introductorio que le vamos a dar al input. Muy bien, ¿y a qué me refería con que los datos ingresados siempre van a ser strings? Por ejemplo, si yo ya no quiero ingresar un nombre y quiero ingresar un número, obviamente aquí la variable lo voy a tener que cambiar, ¿verdad? Ya no va a ser nombre, sino va a ser número. ¿Ok? Y ahora yo quiero sumar, quiero imprimir ese número, pero sumándole 5. ¿Ok? Quiero imprimir el número que yo he ingresado más 5. A ver, si yo ejecuto esto, me pide, ¿no? Ingrese un número. Yo ingreso el número 6. Yo esperaría que si le doy Enter, me realice la suma 6 más 5 y me imprime el número 11. Pero ¿qué va a pasar? Aquí me va a salir un error, porque me dice solo puede concatenar string con string. ¿Qué está pasando? Que yo, este número de aquí, ¿ok? Contiene un dato de tipo texto. Este 6 es un dato de tipo texto, va entre comillas. Por lo tanto, yo no puedo realizar esa suma. Entonces, antes de utilizar este número en el programa, yo tengo que transformarlo a un entero, ¿no? Entonces, por esa razón es que antes voy a colocar aquí la función int que va a envolver todo esto. O sea, todo este número que yo he ingresado, que está en formato string, lo voy a transformar a un formato entero. Y ahora sí lo voy a poder realizar para hacer operaciones aritméticas, ¿no? Y ahí tenemos, pongo el 6 y ya me está imprimiendo el número 11 correctamente. ¿Ok? Entonces, cuando quieran ingresar un número, asegúrense de colocar la función int, siempre antes aquí. Si van a colocar un nombre o un texto, esto no es necesario, ¿no? Es más bien, no se debería hacer. Claro, no se pueden realizar operaciones aritméticas con valores de diferente tipo de datos, ¿no? Eso lo vimos en la clase pasada. No podemos sumar un string con un número. ¿Ok?
De repente sí lo podamos multiplicar un string con un número, pero la multiplicación va a hacer que el string se repita varias veces. Ya, pero eso es básicamente lo que son los inputs. Entonces, vamos a realizar este pequeño ejercicio que he colocado aquí. A ver, les voy a pasar por acá. Ahí está. Intenten hacer este ejercicio. Dice, escribe un programa que le pida al usuario ingresar la base y la altura de un triángulo y luego imprime un mensaje indicando su área. Es decir, el programa dice, ¿no? Ingresa la base y tú pones ahí la base. Luego ingresa la altura, pum, pones la altura. Y luego te imprime, ¿no? El área del triángulo es tanto. A ver, ¿cómo harían ese pequeño código? Yo lo voy colocando por acá por mientras. Ahí está. Muy bien, vemos que Nolan ya nos envió aquí un código que le ha hecho. A ver, vamos a copiarlo. Ahí está. A ver, muy bien. Ah, genial. Aquí en lugar de transformarlo a un entero, lo ha transformado directamente a un float, es decir, a un número decimal, ¿no? Para asegurarnos de que la base y la altura puedan ser también números decimales. No necesariamente números enteros, sino también números decimales. Entonces lo que he hecho es generar un input que dice ingrese la longitud de la base del triángulo y lo que nosotros ingresemos se va a transformar en un número decimal y ese número decimal se va a guardar aquí en la base. Luego, ingrese la altura del triángulo. Lo mismo. Lo que nosotros ingresemos se va a transformar en un número decimal y este número decimal se va a guardar aquí en la variable altura. Luego, aquí ha puesto el código para calcular el área del triángulo que nosotros ya sabemos que es base por altura sobre 2. ¿Ok? En este caso colocado aquí. Base por altura por 0.5, ¿no? Que es lo mismo. Y obtenemos el área. Y por último imprimimos aquí el resultado, ¿no? El área del triángulo con base, ay, mira, qué bonito, aquí ha puesto el área del triángulo con base tal, lo que hemos ingresado acá, y altura tal, es área, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Aquí tenemos, ¿no? Ingresa la longitud de la base del triángulo. Ya, imaginemos que su base mide 5 y su altura mide 8.5. Ahí está, ¿no? El área del triángulo con base 5 y altura 8.5 es 21.5. Que si hacemos el cálculo, 5 por 8.5 entre 2 nos va a tener que dar este valor de aquí. ¿Okay? Entonces, esa es una de las funciones, por ejemplo, que ya podemos usar con los inputs, con las variables, operadores matemáticos, concatenación de datos, etcétera, ¿no? Ya vamos agarrando más forma a nuestros ejercicios. Muy bien, Nolan, gracias por tu rápida respuesta. Se ve que ya tienes un poco de dominio en esto, ¿no? No sé si quedó claro el código ahí, o hay alguien que quizás se perdió o no entendió, para explicarlo quizás un poco más detallado. Sí, Denise creo que está levantando la mano. Denise, si no la... Sí, pueden usar si usan su micrófono o escribir. Ya, recién se activó el micrófono. Ah, ok, ok. En la primera clase del día martes, yo estuve digitando las tareas, pero no se ejecutaba.
algún problema debe haber tenido, pero ahora lo estoy haciendo con el apoyo del ChatGPT y todo corre, todo se ejecuta rápidamente. Ah, ok, pero entonces ya no tienes ningún problema, ¿no? La verdad, con No, la ya ejecución. no, ya no, ya. Ah, ok. Pero es una buena herramienta utilizar el ChatGPT. Claro, sí, pueden utilizar el ChatGPT si gustan también, ¿ok? Pero la idea, si es que ustedes están aprendiendo a programar, es tratar de hacerlo ustedes mismos, ¿no? ¿Qué diferencia hay de colocar el 0.5 o el número 2 en el código? ¿O es por comodidad? No, básicamente no hay diferencias, es por comodidad más que todo. O sea, es lo mismo colocar 0.5 por base por altura que colocar, por ejemplo, base por altura entre 2. ¿Ok? Es lo mismo. No va a haber cambio ahí. Vamos con los mismos valores. Vean que el código es prácticamente igual. Es por comodidad, según cómo quieras tú programar. En Google Colab se puede programar con ventanas y botones. ¿Te refieres a la librería tkinter? Porque hay una librería en Python que se llama tkinter donde tú puedes programar aplicaciones, ¿no? La verdad sí, de eso no estoy seguro, porque creo que para eso sí es necesario programar en un entorno, ya sea en Visual Studio o en un IDE, ¿no? No le he probado, la verdad, utilizar esa librería aquí. No es que lo vayamos a ver en el curso tampoco, así que no estoy seguro, la verdad, si es que se puede usar. Recuerden que estamos usando esta plataforma porque es un curso básico donde únicamente estamos viendo los conceptos. No es recomendable esta plataforma para hacer proyectos más complejos, ¿no? Para eso sí les recomiendo usar entornos de desarrollo, ¿ok? Sí, Listo, genial. Ok, profe, vamos con... Sí, sí, alguien me quería preguntar. eso justo la duda que tenía, ¿no? Porque yo ya había visto en otras ocasiones que hacíamos lo mismo, pero yo veo que sí corre ¿no? Sí corre el programa, o sea, como si fuera se llama un IDE, ¿no? Por eso pero como dices, hasta un nivel básico, dice, ¿no? Sí, bueno, al menos en este curso estamos viendo conceptos solamente básicos, ¿no? Por esa razón es que estamos usando esta plataforma. Pero sí, yo les recomiendo que conforme vayan avanzando, si quieren hacer proyectos más elaborados en un futuro, sí usen un entorno de desarrollo. ¿Ok? Vale. Muy probablemente finalizando el curso, en las últimas clases, para los que empiezan desde cero, les podría explicar cómo descargarse. Es simple, ¿no? Es solamente descargar un entorno, el código se ejecuta de igual manera, pero para que lo tengan ahí claro. Y ese punto IPNB, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es? Lo que pasa es que en Python tenemos dos formatos de extensiones. Los códigos que nosotros hacemos en un entorno de desarrollo normal, en realidad son con extensión .py. Ese es un código Python, ¿ok? Es puro código. No Entiendo. hay celdas de texto, por ejemplo. En cambio, el punto IPYNB hace referencia a un código, a una extensión, a un archivo Python Notebook, que es este de aquí. Si este archivo lo descargamos, y por ejemplo vamos a Anaconda Jupyter Notebook y lo importamos, lo va a leer de todas maneras. ¿Okay? ¿Qué opinas de apoyarnos en la IA para generar ciertos códigos de un proyecto? Es totalmente válido, ¿ok? Yo también lo he hecho varias veces. Claro, porque el chat GPT prácticamente se puede usar también para eso, ¿no? Le puedes pedir ayuda, te ayude todo, no hay problema. La idea es de que tú leas bien el código y entiendas lo que está haciendo, ¿no? No simplemente a ciegas confíes en el código que te está dando y lo ejecutes, ¿no? La idea es que tú sepas qué es lo que está haciendo el código. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, el que tenemos por acá. Este de aquí. Ahí está.
escribe un programa que le pida al usuario el radio de un círculo y luego imprime un mensaje indicando su área y otro mensaje indicando su perímetro. A ver, ¿cómo lo harían? Ahí está. Escribe un programa que le pide al usuario lo mismo, ¿no? Ingrese el radio de un círculo, colocamos ahí. Y luego imprimir un mensaje que diga el área del círculo es tanto y otro mensaje que diga el perímetro del círculo es tanto. A ver, vamos a hacerlo entonces juntos acá. Voy a hacerlo de una vez para que no nos mate el tiempo. Voy a colocar un input y voy a pedirle al usuario que ingrese el radio del círculo. ¿Ok? Y así. Lo que ingresamos nosotros lo vamos a transformar en un decimal, en un float. Y esto lo vamos a guardar en una variable que se llama radio. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ingresa el radio del círculo y esto lo guardamos en nuestra variable radio. Luego vamos a hacer el cálculo de su área. ¿Cuál es el área de un círculo? ¿Cómo hallamos el área del círculo? Era pi por r cuadrado, ¿no? El área de un círculo, pi por r cuadrado. Entonces, ¿cómo colocamos el número pi aquí, por ejemplo? Sabemos que el número pi es 3.141592, etc. ¿Ok? Así que lo podemos poner así. ¿Ok? Si gustan. Y esto lo multiplicamos por el radio y este radio lo elevamos al cuadrado. Ahora, quizás este resultado no sea exacto del todo porque esto de aquí en realidad no es el número pi, porque recuerden que el número pi es un número irracional que tiene infinitos decimales. Entonces, aquí yo estoy truncando ese valor. Entonces, esto no necesariamente es pi, sino es una aproximación a pi. ¿Ok? Primero, vamos a dejarlo ahí y luego les comento cómo colocar el verdadero número pi. ¿Ok? Mientras tanto, tenemos que el perímetro sería 2pi por r. Es decir, 2 por 3.141592 por el radio. ¿Ok? Ya hacemos el cálculo del área, hacemos el cálculo del perímetro y luego imprimimos aquí el mensaje. El área es área y el perímetro es perímetro. Ahí está. Entonces veamos. Ingresa el radio del círculo. Ya, imaginemos que pongo aquí 2. Y tenemos, ¿no? El área sería 12 punto tanto y el perímetro sería 12 punto, bueno, en este caso calza, ¿no? En un círculo de radio 2, el área y el perímetro al parecer es igual, porque es 4pi, ¿no? En ambos casos sería 4pi. Pero a ver, vamos a intentarlo con otro número, por ejemplo, aquí el 3, un círculo de radio 3. Ahí ya tenemos que es diferente, ¿no? El área es tanto y el perímetro es tanto. Ok, ahora, ¿cómo podemos obtener el verdadero valor de pi? Aquí Nolan ya nos ha adelantado un poquito, ¿no? Y aquí es lo que estaban preguntando algunos de ustedes acerca de qué era una librería. Entonces, una librería en realidad es como un conjunto de, por así decirlo, de módulos que ya tienen funciones escritas y que nosotros únicamente tenemos que importarlo y usar esas funciones que ya están definidas. En este caso, por ejemplo, hay una librería en Python que se llama mat, que contiene funciones matemáticas. Entonces, antes de realizar un código, yo puedo importar dicha librería. ¿Ok? O sea, esta librería es básicamente, es un módulo que ya existe, que tiene código ya existente.
Y este código tiene varias funciones, tiene varias constantes. Dentro de ellas existe la constante pi. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar el código, yo importo esa librería que se llama math. Y para obtener el número pi, lo único que tengo que hacer es llamar aquí el nombre de la librería y la constante que ya está dentro de esta librería que se llama pi. ¿Ok? Lo mismo por acá. Listo. Y con esto ya tengo el valor exacto de pi. ¿Ok? Ya no tengo que hacer nada más. Aquí tengo el número pi, aquí también tengo el número pi. El número pi forma parte de la librería math, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vuelvo a ejecutar esto. Y tengo pues el mismo resultado, ¿no? El área y el perímetro. ¿Ok? Cuando yo importo este módulo math, en realidad estoy importando todos los métodos, todas las funciones, todas las constantes que tiene esta librería. Si yo en mi código únicamente quiero usar el número pi y no quiero usar las demás funciones que tiene math, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo decir from math import pi. O sea, de la librería math solamente quiero importar pi. Y ahora ya no va a ser necesario colocar math.pi, sino solamente pi. ¿Ok? Porque ya le dije al programa, de la librería math, impórtame la constante pi. Entonces, ya lo uso únicamente como si fuera una variable. ¿Ok? Y voy a tener aquí el mismo resultado. Ahí está. ¿Ok? Son distintas maneras de importar una librería en este caso. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Y puedo agrandar la pantalla. Bueno, ya lo agrandé, pero un poco más. Ahí. Ok. Si gustan pueden tomarle captura, no sé. Ya. Ahora, para seguir con la clase, voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir nuevamente las PPTs. Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a ver son los números booleanos. Muy bien. ¿Qué son los booleanos? Básicamente, es un tipo de dato que va a representar un valor de verdad. Es decir, puede ser o verdadero o puede ser falso. Así como ya habíamos visto, por ejemplo, los números enteros. ¿Cuántos números enteros existen? ¿Cuántas posibilidades de números enteros existen? Existen infinitas, ¿no? Porque tenemos el 1, 2, 3, 4, todos los números. Pero ahora, en los booleanos solamente vamos a tener dos valores, verdadero y falso. Estos valores booleanos son utilizados principalmente en estructuras de control de flujo, como condicionales y bucles, que es lo que vamos a ver en un rato, y se usan para tomar decisiones basadas en condiciones, ¿no? Básicamente, los booleanos se obtienen como resultado de operaciones ya sea de comparación, por ejemplo, mayor, menor, mayor o igual que, menor o igual que, o igual, o también de operaciones lógicas, como por ejemplo la operación AND y la operación OR. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar ahora con los booleanos. Voy a compartir nuevamente el notebook. Y voy a colocar por aquí booleanos. Listo. Por ejemplo, voy a crear mi primera variable, que es, en este caso, la variable A, y le voy a asignar un valor booleano. En este caso le voy a decir que es verdad. A es igual a true. ¿Ok? Por otro lado, voy a crear otra variable B, que en este caso le voy a decir que es false, que es falso. Muy bien.
Ahora, ¿qué es una comparación lógica? Por ejemplo, si yo imprimo, digo lo siguiente, A y B, ¿qué valor creen que me saldrá aquí? Ahí está. Me salió falso. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hacemos una comparación lógica de verdadero y falso, para que esto sea verdadero en un AND, ambos obligatoriamente tienen que ser verdaderos, ¿no? Solamente es verdadero y verdadero me va a dar verdadero. Si uno de los dos es falso, me va a dar falso. Por ejemplo, yo puedo cambiar aquí esto que sea verdadero y esto que sea falso, me va a seguir dando falso por acá. Si coloco los dos falsos, me va a seguir dando falso por aquí. Y únicamente cuando yo tenga las dos variables verdaderas, recién voy a tener aquí el valor verdadero. ¿Ok? Esto lo hago con la operación. Luego también puedo usar la operación OR. Con la operación OR solamente basta con que uno de estos valores sea verdadero para que la respuesta sea verdadera. Es decir, si yo tengo que A es verdadero y B es falso, esto me va a dar verdadero porque ya tengo uno de los valores que es verdadero. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el AND y el OR. Para que el OR me dé falso, ambos deben ser obligatoriamente falsos. ¿Ok? Aquí vemos cómo estamos trabajando con valores booleanos. Aquí dice el operador lógico AND y solo es falso cuando se cumple V y F. Ajá, exacto. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer con los booleanos? Podemos hacer comparaciones también. Por ejemplo, ahora lo que yo voy a hacer es crear variables con números enteros, por ejemplo. Vamos a poner que una variable es 3 y el otro es 5. Entonces, yo voy a imprimir una comparación. Por ejemplo, voy a imprimir que A, voy a decir, ¿no? Que A es menor que B. Ahora, ¿esta expresión es verdadera o es falsa? Es verdadera, ¿no? Porque 3 es menor que 5. Entonces, lo que me va a dar aquí como resultado es verdadero. Lo mismo, si yo coloco ahora A es mayor a B, esta expresión es falsa, ¿verdad? Porque 3 no es mayor a 5. Entonces, lo que me va a dar aquí es falso. ¿Ok? Si yo coloco ahora, por ejemplo, comparación de igualdad, nuevamente me va a dar falso, porque yo le estoy aquí preguntando si 3 es igual a 5, obviamente que no, entonces me va a dar falso aquí. Ojo, cuando yo quiero preguntar por una igualdad, tengo que colocar dos signos, porque si yo coloco solo un igual, esto se entiende como una asignación. ¿Ok? Colocar solo un igual es asignar a una variable un valor. Y colocar dos signos iguales es comparar el valor de una variable con el valor de otra variable. ¿Ok? Es muy distinto. Cuando yo quiero comparar igualdad, tengo que usar obligatoriamente dos iguales. Y si quiero decir que es diferente, por ejemplo, puedo usar este operador aquí. A no es igual a B. ¿Ok? O A es diferente a B. Entonces, esto sí es verdadero, ¿verdad? Entonces, aquí me va a dar verdadero. Claro, exactamente, ¿no? Prácticamente AND es como si representara una multiplicación y OR representara una suma, pero cuando operamos números binarios, ya sea el 1 y el 0. Muy bien. Básicamente hemos introducido a los booleanos ¿para qué? Para dar paso a lo que son las estructuras de control condicionales. Entonces aquí vamos a poner condicionales. ¿Qué son los condicionales? A ver, voy a dejar de compartir por acá y voy a ir nuevamente al tema 2.
Listo, creo que ahí se ve. Muy bien, entonces un condicional en Python se va a referir a esas estructuras de control de flujo que permiten que un programa tome decisiones basadas en ciertas condiciones, que es lo que acabamos de ver con los booleanos, ¿no? La forma más común de condicional en Python es la declaración if-else, que significa sí o de lo contrario. Entonces, para escribir un condicional se usan los siguientes pasos, ¿no? Primero escribimos la condición, ponemos una expresión, ¿no? Y esa expresión se va a evaluar como verdadera o como falsa. Si la condición es verdadera, se va a ejecutar el bloque de código que está identado bajo el if. Y si la condición es falsa, se va a ejecutar el bloque de código identado bajo el else. ¿Ok? Y este es opcional. Y bueno, adicionalmente se pueden utilizar múltiples bloques el if, ¿ok? Que significa de lo contrario, sí, para evaluar varias condiciones de manera secuencial. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a ir nuevamente aquí al Colab. ¿Ok? Y voy a escribir mi primera condición. Por ejemplo, voy a crear un número. ¿Ok? Número es igual a 10. Y aquí voy a escribir mi primera condición. Pregunto, if, o sea, si el número, por así decirlo, es mayor a 20, ojo, siempre cuando escriba un condicional, o sea, empiezo con el if, luego sigue aquí la comparación, la expresión, luego pongo 2 puntos, ¿ok? Y cuando yo le dé Enter, vamos a ver cómo esto automáticamente queda identado, es decir, queda un espacio acá, ¿ok? Entonces, todo lo que esté dentro o debajo de este if se va a ejecutar siempre y cuando esto sea verdadero. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo imprimir el número es mayor a 20, por ejemplo, ¿no? O sea, si el número es mayor a 20, imprime el número es mayor a 20. Cuando yo le dé Enter, me voy a dar cuenta que el cursor va a seguir identado. Es decir, todo el código que yo coloque aquí se va a ejecutar siempre que esto sea verdadero. Pero si yo quiero salir de esa condición, entonces simplemente tengo que retornar la indentación y hacerlo para atrás. Entonces, todo lo que escriba ahora acá ya no va a depender del if, porque ya no está identado, ¿ok? Solamente le va a hacer caso a la condición lo que está aquí adentro, lo que está identado. Esto no. Entonces, por esa razón es que yo puedo colocar aquí un else, 2 puntos también, y aquí nuevamente va a identar. Entonces, lo que yo coloque aquí abajo se va a ejecutar siempre y cuando esto sea falso. Es decir, por ejemplo, yo puedo poner aquí que me diga que el número es, o el número no es mayor a 20. Ahí está. Entonces, si esta condición es verdadero, se ejecuta esto. De lo contrario, es decir, si esta condición es falsa, se ejecuta esto. Entonces, si yo ejecuto este código, solamente se va a ejecutar uno de los dos, ¿verdad? ¿Cuál en este caso? Este segundo de acá. Porque esta condición es falsa. ¿Ok? Porque esta condición es falsa. Entonces, si yo colocar aquí 25, ahora sí se va a ejecutar este de aquí. El número es mayor a 20. ¿Por qué? Porque esta condición es verdadera. ¿Ok? No sé si quedó claro ahí lo que se usa el if. ¿Cómo se usa el if? Bueno, y además, como habían leído en la PPT, decía que adicionalmente se pueden utilizar múltiples bloques el if. ¿Ok? ¿Qué significa el if? El if es una condición que vamos a usar siempre después de un if y antes de un else. ¿Ok?
¿Qué significa el if? El if significa de lo contrario, sí, y aquí ponemos otra condición. Por ejemplo, ¿no? Si el número es mayor a 20, ya, colocamos aquí, el número es mayor a 20. De lo contrario, o sea, si el número no es menor a 20 y el número es, por ejemplo, a ver, ¿qué le puedo poner acá? Si el número no es mayor a 20, pero es Que mayor, sea igual. claro, le podría poner igual, ¿no? Si el número es igual a 20, puedo poner aquí, ¿no? Nuevamente identado. Cada uno tiene su propia identación aquí. El número es igual a 20, por ejemplo. Así. Y de lo contrario, aquí sí voy a poner el número ahora es menor a 20. Ahí está. Entonces, ahora voy a tener tres alternativas. ¿Ok? Si el número es mayor a 20, imprimo esto. De lo contrario, si el número es igual a 20, escribo esto. De lo contrario, es decir, si no se cumple ni esta condición, recién se va a imprimir esto de aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente esa sería la estructura de un condicional. En este caso se imprime esto. Muy bien, entonces creo que hasta ahí todo está claro. Entonces vamos a ir nuevamente con los ejercicios. A ver, por aquí tengo algunos ejercicios para trabajar con condicionales. Y ese es el primero que les voy a pedir que codifiquen. Ahí está. Aquí estamos combinándolo un poco con lo que son los inputs, ¿no? Los datos ingresados por el usuario. A ver, soliciten al usuario su edad y verifiquen si es mayor de edad. Es decir, el programa que les pida, ¿no? Ingresa tu edad. Ustedes ingresan su edad y que imprima eres mayor de edad o eres menor de edad dependiendo de tu edad, ¿no? Eso es básicamente lo que pide este ejercicio de aquí. A ver, unos momentos para que lo puedan desarrollar. ¿Hay alguna duda quizás? ¿Alguien que me quiera preguntar algo que no entendió? Ya, Gabriel pone aquí, si edad es mayor o igual a 18, ya, pero falta lo de ingresar el dato por el usuario, ¿no? Veo que ya varios están aquí escribiendo sus respuestas, me parece que está muy bien. Sí, sí, casi todos están enviando sus respuestas correctamente. Sí, el último ejercicio se está mostrando, creo que sí se está viendo ahí. Ya, vamos a resolverlo entonces. Por ejemplo, primero le vamos a pedir al usuario que ingrese su edad, ¿no? Todo esto lo vamos a transformar en un entero, porque normalmente las edades son números enteros, no son decimales, ¿ok? Y esto lo vamos a guardar en nuestra variable edad. Listo. Luego simplemente hacemos un if y decimos, si la edad es mayor o igual a 18,
eres mayor de edad. ¿Ok? Simplemente así. De lo contrario, eres menor de edad. Y simplemente eso sería todo. ¿Ok? Ingrese su edad. A ver, imaginemos que pongo aquí 10 años. Me sale, ¿no? Eres menor de edad. Y si por el contrario yo pongo 18 años, ya me sale eres mayor de edad, ¿no? Entonces, de esa manera estamos controlando el flujo del programa. ¿Ok? Dependiendo de lo que nosotros ingresamos, estamos diciendo que se ejecute o bien esto de aquí. Muy bien, ¿qué más? Ya, aquí tenemos otro ejercicio, por ejemplo. Ahí está. A ver, este de aquí. Hagan que el programa solicite dos números y que compare si los números son iguales o diferentes. Es decir, que te imprima, ¿no? Los números son iguales o que te imprima, los números son diferentes. Sería básicamente esto. No se preocupen para los que quieran tener el notebook. Al finalizar la clase yo les voy a enviar. ¿Ok? Voy a descargar el archivo que le voy a ir poniendo nombre por mientras. Y yo el archivo lo voy a descargar y les envío por aquí por el chat. Creo que se puede enviar. No estoy seguro cómo se envían archivos por aquí por el chat. ¿Alguien sabe cómo enviar archivos por el chat de Meet? Sé que en Zoom, por ejemplo, se puede, pero en Google Meet creo que tengo que hacer otra cosa. Porque no me aparece aquí. Uy, no se puede. Ok, ok. Ya ni modo. Les podría entonces compartir el archivo como un link para que lo tengan. Sí, mejor. Ya, muy bien. Veo que algunos ya me están enviando aquí sus respuestas. Sí, no se preocupe. Les voy a enviar aquí el link del archivo para que ustedes lo tengan también. Muy bien, ya veo que algunos están aquí escribiendo sus respuestas, ¿no? Entonces, vamos a programarlo nuevamente. Un input, ¿no? Ingrese el primer número, porque vamos a ingresar dos, ¿no? Los números van a ser, pueden ser decimales, sí. Vamos a dejarlos en enteros nomás. Ok, ahí está. Y esto lo guardamos en 1. Y lo mismo para el segundo número, ¿no? Listo. Num2, ingrese el segundo número. Ok. Y luego hacemos la comparación. Si num1, ok, es igual a num2, imprimimos, los números son iguales. Muy bien. De lo contrario, los números son diferentes. Ahí está. Y eso sería todo. Ok, ingresamos el primer número, ingresamos el segundo número, hacemos la comparación. Si son iguales, imprimimos que son iguales. De lo contrario, imprimimos que son diferentes. Entonces vemos acá, ¿no? Ingresamos, por ejemplo, el 4. Ingresamos nuevamente el 4. Y aquí tenemos que los números son iguales. De otra forma, si ingresamos, por ejemplo, el 5 y luego el 6, vamos a ver que nos dice los números son diferentes. ¿Ok? Entonces, hasta ahí me parece que todo bien.
Hasta ahora son problemas muy sencillos. Entonces vamos con uno un poco más complicado, aunque creo que igual es, es, es prácticamente igual, pero con textos, que es este de aquí. Solicita al usuario que ingrese, por ejemplo, una contraseña y verifica si es correcta o no. Para eso vamos a tener que crear una variable con la contraseña correcta y luego compararlo, ¿no? Ok, para que no nos gane el tiempo, vamos a ir programándolo de una vez porque todavía quedan algunos ejercicios. Aunque igual la otra clase los podemos realizar también. Por ejemplo, aquí solicita al usuario que ingrese una contraseña y verificar si es correcta. Es prácticamente lo mismo que hicimos acá, pero con texto, ¿no? Pero primero tenemos que tener una contraseña válida. Yo le estoy poniendo contraseña porque la ñ no se admite como un carácter válido para colocar una variable, ¿ok? Entonces pongo, por ejemplo, no sé, Python 123, ya. Esta va a ser mi contraseña. Luego yo le pido al usuario, ingresa la contraseña. La ñ sí lo puedo usar aquí en el dato, en el texto, pero en la variable no. Ok, entonces, esto no lo voy a transformar ni a un entero ni a un float porque va a ser un texto. Entonces, esto lo voy a guardar en contraseña ingresada, por ejemplo. Ahí está. Y luego hago la comparación, ¿verdad? Si la contraseña ingresada es igual que la contraseña original o la contraseña real, print contraseña correcta. Ahí está. De lo contrario, contraseña incorrecta, ¿no? Algo así podría ser. Entonces, vemos ahí, ¿no? Si yo no me sé la contraseña, uy, aquí me faltó los 2 puntos, ya no importa, y coloco cualquier cosa, me sale contraseña incorrecta. No voy a arreglar esto, voy a ponerle 2 puntos y un espacio. Ok, si coloco aquí cualquier cosa que no sea la contraseña, me va a salir contraseña incorrecta, ¿no? Pero si coloco la contraseña real, que es Python 123, me la va a aceptar. Contraseña correcta, ahora sí. Vean que no solamente podemos comparar números, sino también podemos comparar textos, ¿verdad? Estamos comparando datos de tipo texto. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Ya, diferencias entre el igual y el doble igual. Sí, como ya les había explicado antes, el igual se utiliza para asignarle a una variable un dato. ¿Ok? Este igual significa asignación. ¿Ok? Este es el símbolo de asignación. Y este doble igual es para comparar datos. O sea, eso significa asignación y esto significa comparación. ¿Ok? Uno lo usas para asignar un valor a una variable y el otro lo usas para comparar dos valores. Esa es la diferencia. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejercicio que nos dice solicitar al usuario un número e indicar si es positivo, negativo o cero. Ok, aquí vamos a tener 3 opciones, ¿no? Le vamos a pedir al usuario que ingrese un número y depende del número que ingresamos, vamos a imprimir. El número es positivo, o el número es negativo, o el número es cero.
Entonces, esto de aquí, para eso tenemos que aplicar ahora un elif, porque van a ser 3 condiciones, ¿no? Es decir, voy a copiar esto de ingrese, no, lo hago así más. Ingrese un número, ¿ok? Esto lo transformamos en un float. Y lo guardamos en nuestra variable número. Y luego hacemos la condición, ¿verdad? Si el número, en este caso, es mayor a 0, el número es positivo. ¿Ok? De lo contrario, si el número es menor a 0, imprimir el número es negativo. Y por último, si no se cumple ninguna de estas condiciones, pues la única opción que queda es que el número sea 0. ¿Ok? Entonces yo pongo el 8, me sale el número es positivo. Si pongo el menos 9.5, me sale que el número es negativo. Y si pongo aquí el 0, me sale que el número es 0. ¿Ok? Y así puedo ir controlando todas las condiciones. Es prácticamente lo mismo que nos acaba de enviar Nolan, ¿no? El mismo ejercicio. Muy bien. No hay problema si la condición del if se coloca entre paréntesis. No, no hay problema. Va a ser válido igual. O sea, si esta condición lo colocamos en paréntesis, ¿está? No va a haber problema. Pero ¿para qué se puede? Los paréntesis se utilizan más cuando yo voy a hacer una condición compuesta. Por ejemplo, si yo pongo acá, si el número es mayor a 0 y, por ejemplo, ¿no? Si el número es mayor a 0 y el número es menor a 20, por ejemplo, puedo poner el número es positivo y está entre el 0 y el 20, algo así, ¿no? No necesariamente sea esto de acá, pero es para dar un ejemplo. Entonces, yo aquí tengo una condición compuesta por 2 condiciones, ¿no? Es decir, no basta con que esto sea verdadero. En este caso, como estamos hablando de un AND, para que esta condición sea verdadera, entonces necesita que ambas sean verdaderas, ¿no? Que esto se cumpla y que esto se cumpla. ¿Ok? Una vez que los dos se cumplen, ya podemos decir que esta condición es verdadera, entonces vamos a imprimir esto de aquí. Entonces, esto puede funcionar, o sea, esto sí va a funcionar, pero cuando ya tenemos no solamente 2 condiciones, sino tenemos más condiciones, ¿no? Y seguimos acá en una misma línea, entonces ahí sí es recomendable colocar los paréntesis para diferenciar, ¿no? Esta es la primera condición y aquí estoy colocando la segunda condición. Entonces, de esta forma voy a tener una manera más ordenada de programar, ¿no? Coloco la primera condición en un paréntesis y la segunda condición en otro paréntesis, para no confundirme, ¿verdad? Pero cuando es una sola, no es necesario. O sea, si voy a colocar una sola condición como el número es mayor a 0, no es necesario colocar los paréntesis, lo puedo dejar ahí. Muy bien. Bueno, creo que ya llegó aquí la hora, ya se acabó la hora, y nos ha quedado unos cuantos ejercicios más, ¿ok? Que se los voy a dejar para que ustedes lo hagan para la próxima clase. Voy a compartirles aquí los ejercicios. A ver, son estos de aquí.
voy a tratar de copiarlos, creo que no se puede. No, ya les voy a compartir por pantalla. Ya. Estos últimos ejercicios que están viendo a partir del 5, si gustan pueden tomarle ahí una foto, tomarle una captura de pantalla para que lo tengan a la mano, ¿ok? Hemos hecho los ejercicios desde el 1 hasta el 4. Faltarían los ejercicios desde el 5 hasta el 8, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver si un número es par o impar. Para eso podemos usar, por ejemplo, el residuo de dividir entre 2, ¿no? Para saber si es par o impar. Luego los demás ya son un poquito más extensos. Nos piden ingresar números y aparte operadores y realizar una operación de acuerdo al operador que colocamos. El 7 es un ejercicio que nos pide ingresar 3 lados de un triángulo y primero indicar si el triángulo es válido, porque si colocamos, por ejemplo, lado 2, luego el otro lado es 3 y luego el otro lado vale 1000, ese triángulo no existe. No existe. ¿Ok? No, 2, 3, 1000, claro, no existe. Y en caso de existir, indicar si es escaleno, isósceles o equilátero. Y el 8 es un ejercicio que nos pide ingresar un monto principal, una tasa de interés y un tiempo en años. Aquí me faltó especificar, creo, en años. Y luego calcular el interés compuesto. ¿Cómo sería lo de validar los lados? Hay una condición que existe, lo puedes buscar en internet si gustas, para la existencia de un triángulo. Y es que ningún lado, o sea, tenemos 3 lados, ¿no? Si uno de los lados es mayor que la suma de los otros 2, entonces ese triángulo no existe. ¿Ok? Un lado siempre va a ser menor a la suma de los otros 2. Compruébalo tú mismo y vas a ver que esa condición tiene que cumplirse. Ya, listo chicos. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Voy a compartirles por aquí el notebook que acabamos de hacer. A ver, un momento. Listo. Entonces, les estoy enviando el link del notebook. Les estoy dando solamente el permiso de lectores porque para que de repente alguien por ahí quizás hace alguna modificación. Entonces, mejor procurar que solamente lo puedan tener para que lo lean, no para que lo editen. Ahí está. Listo, chicos. Entonces, gracias por asistir a la clase de hoy. Los dejo ahí con Arnold. Intenten hacer los ejercicios y la clase del sábado los estaremos resolviendo y yendo con el tema 3. ¿Ok? Listo, chicos. Nos vemos el sábado. Sí, le pueden pedir a Arnold quizás que les pueda compartir. Creo que él también los tiene.